Buenos días, queridos amigos de las redes sociales. Bienvenido a nuestro canal. Qué alegría contar con tu compañía. Hoy te invitamos a vivir un momento especial en la presencia de Dios a través de la matutina de jóvenes y la lección de jóvenes. Durante los próximos minutos descubriremos principios bíblicos que fortalecerán tu fe, renovarán tu esperanza y te prepararán para vivir cada día más cerca de Jesús. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu me gusta, comparte este video con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones y estudios. Ahora, si habla tu Biblia, dispón tu corazón y permite que el Espíritu Santo hable a tu vida. Comencemos, que Dios te bendiga abundantemente. Comencemos con la matutina titulada Efecto de mariposa. Se, ma, se, mova, se sembrarán vientos y cosecharán tempestades. Oseas 8:7. El 19 de febrero de 1998, los computadoras del sistema de predicción meteorológicas de los Estados Unidos informaron sobre la información de una tormenta tropical sobre el estado de Luisiana. Al mismo tiempo, un meteorólogo de la misma agencia descubrió que había una pequeña diferencia en el desplazamiento de las masas de aire en la región de Alaska. Debido a las diferencias, hubo una retroalimentación de datos en las computadoras. Cuando los cálculos fueron hechos nuevamente, los meteorológicos predijeron que la tormenta tropical en Luisiana no ocurría, sino que se formaría una fuerte tornado en Florida, lo que realmente sucedió el 22 de febrero de 1998. Esto es una de los ejemplos del efecto mariposa, observando por primera vez en 1963 por el matemático y meteorológico estadounidense Edward Lorenz. El efecto mariposa forma parte de la teoría del caos, que en él, que en él terminamos que en determinadas generalidades afirma que un pequeño cambio al principio de cualquier evento puede traer consecuencias enormes y desconocidas en el futuro. Lorenz desarrolló un modelo que simulaba en la computadora a la evolución y las temperaturas. La máquina se encargaba de hacer una simulación de la previsión del tiempo. Lorenz constató que, que las pequeñas modificaciones en las condiciones iniciales provocaban efectos desproporcionados. Con base en unas observaciones, Lorenz formuló ecuaciones que mostraban el mencionado efecto mariposa. Según él, el batir de las alas de una simple mariposa podría influir en el curso natural de las cosas y así provocan tal vez un tifón del otro lado del mundo. Curioso, ¿no? Curioso, ¿no? La, la contestación de Lorenz nos llama a la atención sobre pequeñas situaciones de la vida que puede causar resultados catastróficos, como ocurrió en una avalancha que comienza con una piedrita que se desprende de la cima de la montaña y se convierte en una inmensa masa de nieve y hielo. Nuestras palabras, nuestros gestos y nuestras acciones indepensadamente pueden
desencadenar una avalancha de problemas. El profeta Oseas ya había, ya había alertado que quien siembra viento cosecha tormentas. Oseas 8:7. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Amigo, ¿qué estás sembrando en tu vida? ¿Cosas buenas o malas? ¿Estás cosechando cosas muy buenas o malas? Ten cuidado con las pequeñas mariposas que provocan huracanes de problemas. Buscan a Dios en primer lugar y Él cuidará de tu pronóstico del tiempo. Vamos a seguir estudiando la lesión de inversos, de que con el título Investiga relatos paralelos del Getsemaní. Vamos a buscar en Marcos 24, Marcos 14, 32 y 52 nos dice: vieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que oyó que yo oro. Y tome consigo a Pedro y Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse. Pero cuando se terminó de la oración, volvió y los encontró durmiendo. Y les dijo Jesús: pero Jacobo, Juan, ¿no han podido velar? Cristo nos invita acá a velar siempre, hermano, a no quedarnos dormidos con las cosas divinas, con las cosas de Jesús. Cristo nos invita a que nos velar, tenemos que velar en todo momento y en todo lugar. Y sigue diciendo Lucas 22:39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: ora que no entréis en tentaciones. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y pues de rodillas oró. Sí, hermano, Jesús les dijo a los discípulos, a los tres que fueron también: ora para que no entren en tentaciones. ¿Sí? Cristo nos llama también a orar para no estar en tentaciones del maligno. Sí, hermanos amigos, hay que orar para no estar en tentaciones. Juan 18 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conoció aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí en sus discípulos,
Judas pues tomando una compañía de soldados y aguaciles de los principios sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linterna y antorcha y con alma. ¿Sí? Por eso cuando dijo Jesús, ora para que no entre en tentación, no lo dijo porque él lo sabía, lo dijo para que ellos también estén velando, estén orando hacia el Padre Celestial, para que no los den con malas tentaciones. Para entender el dolor de Cristo, ¿cómo podemos entender el dolor de Cristo? En Isaías 53, 10, 12 dice, con todo eso quiso quebrantarlos, sujetándolos al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en tu mano. Prosperará, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevarán las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con las grandes, y con las fuertes repartirá despojos, por cuando derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchas, y orado por los transgresores. Sí, hermanos amigos, ¿cómo podemos entender el dolor de Cristo? ¿Cómo puede entender el dolor de Cristo? Estando en los zapatos de Jesús, estando en el zapato como los discípulos hicieron, estar en los zapatos de Él. Que sí, los discípulos creyeron que, Jesús no le podía decir nada. Ellos deben ser también estar en los zapatos de Cristo. En Isaías 59 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Por nuestras iniquidades, por las iniquidades que tuvo los discípulos, han hecho una división entre ti, entre los discípulos y Dios. Por eso tenemos que no tener división entre Dios, para que Dios no nos deje de estar, que Dios nos dé esa fortaleza. Tenemos que quitar las divisiones entre usted y Dios. Tenemos que quitar las divisiones para que Cristo, Dios, vaya a tu vida, entre a tu corazón. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Para conocer a Dios hay que conocer el pecado, hay que conocer a Jesús, estar en los zapatos de Jesús para conocer una justicia ante Dios. ¿Sí, hermanos amigos? La intensidad de una lucha de Cristo. En Salmo 22, 14 y 15 dice, ha sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera derribándose en medio de mis extrañas. Como un tiesto se sacó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de su muerte. Sí, hermanos, ¿cómo es la intensidad de una lucha de Cristo? Hay que tener una intensidad de lucha de Cristo. Como si es que Cristo hizo una lucha antes, antes de morir. Estuvo triste, estuvo decaído, porque tenía una intensidad de lucha para vivir en
en el cielo, ¿sí? Y sigue siendo en Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sí, hermanos amigos, Cristo fue en los días de su carne ofreciendo ruego. ¿Sí? Cristo, Cristo le ofreció el ruego a Dios para que no fuera, no fuera la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Por eso tenemos que pedir primero la voluntad del Padre y no la voluntad de nosotros, hermanos amigos. Por eso lo invito a tener una intensidad para Cristo. En Hebreo 12, 3 y 4 nos dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatido, ¿no? Contra el pecado. Sí, hermanos amigos, tenemos que sufrir como sufrió Jesús. Tenemos que sufrir. Por eso lo invito a poner parte, a ponerse los zapatos de Jesús, porque Cristo nos llama a que seamos como Jesús para ser justificados. Sí, hermanos y amigos, es hora, Cristo nos invita a que tenemos que vivir en Cristo Jesús, tenemos que tener intensidad en Cristo, tenemos que entender el dolor de Cristo, tenemos que entender los relatos y paralelos de Getsemaní. Hermanos, es hora de que usted entienda a Cristo, que usted entienda la intensidad de Cristo. Así como si nosotros tenemos la intensidad de Cristo, entender el dolor de Cristo, es, es para que usted sea salvo. Cristo nos invita a que sea el Salvador de Cristo. Amén.